Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues supongo que ya estaréis al tanto, ayer Italia tembló, aunque como suele pasar en los países viejos y sabios, el caso de Italia es el arquetipo de país viejo y sabio, pues el temblor no fue para tanto. A fin de cuentas, los italianos siempre han tenido al gobierno más como una condena que como una salvación. El temblor o temblorcillo, que quizá haya que ponerlo ya en diminutivo, se debió a un referéndum en el que el primer ministro, Matteo Renzi, todavía primer ministro, había depositado todas sus esperanzas, al menos sus esperanzas políticas. Y como estamos en 2016, ya sabéis, el año del mundo al revés, pues salió lo que no tenía que salir, aunque esta vez, todo hay que decirlo, sí se preveía que iba a salir que no. Era lo que se preveía tanto en las encuestas como todo el mundo más o menos descontaba. Es decir, aquí sí que no había habido un engaño previo, o casi, aunque bueno, como el referéndum lo había llevado y había puesto su carrera política en él y su propio cargo. De hecho, Matteo Renzi, pues algunos pensaban que quizá al final podía salir el sí. Los italianos, al parecer, no quieren reformar la Constitución, que de eso iba el referéndum, no al menos esta reforma en concreto. Por lo que a Matteo Renzi no le ha quedado otra que anunciar su dimisión. Digo anunciar porque aún no se ha ido. Lo hará, según parece, después de aprobar los presupuestos del año 2017, así se lo ha pedido el presidente de la República y supongo que después se irá. Luego, después de esto, una vez se vaya, no sé cuándo será, si este mismo mes o ya en el mes de enero, pues se verá lo que pasa. Y tratándose de Italia, entre vosotros y yo, lo más probable es que no pase nada. Lo que este domingo se votaba en Italia no era para hacer caer un gobierno. Eso os lo digo sinceramente. No sé si os habéis informado un poquillo. Yo la verdad es que varios días antes empecé a leer cosas sueltas y tampoco me despertaban mucho mi interés. De ahí que no preparase ninguna contracrónica. No era porque no me interesase lo que pasa en Italia, que me interesa y mucho. De hecho, la política italiana suele ser siempre fascinante porque es una cantidad de idas y venidas, un zascandileo continuo. Pero bueno, en este caso era una simple reforma de la Constitución, esencialmente para retirar poder al Senado. La República Italiana, desde 1946, creó un sistema que es muy inestable, por cierto, ha tenido muchos gobiernos, y en el que es bicameral, como el caso del español, pero el Senado en España tiene muy poco poder o tiene muy recortados sus poderes, de ahí que la gente se queje, ¿no? Es que el Senado no sirve para nada, casi mejor sería cerrarlo. Bueno, en Italia no es así, en Italia tiene capacidad de veto, es decir, en Italia el Senado puede paralizar el país y de hecho lo ha hecho en muchas ocasiones, así que bueno, pues lo que querían, entre otras cosas, o la principal, era eso, era, bueno, hacer una reforma que retirase poderes al Senado. Y eso, insisto, no era para hacer caer un gobierno, pues se presentan, en Italia ha habido siempre, históricamente, muchos más referéndums que en España. Aquí nos llama la atención porque es que hemos hecho poquísimos. Desde que yo tengo recuerdo, yo no recuerdo el de la Constitución, entonces yo recuerdo el de la OTAN, siendo yo niño, recuerdo el de la Constitución Europea, y para usted de contar, no recuerdo más referéndums, os lo digo sinceramente. Sé que hubo uno en Cataluña por el Estatuto en el año 2006 y poco más. Es decir, en España hay muy poquitos referéndums y, vamos, yo he vivido dos. Bueno, un tercero con el de la Constitución, pero era muy pequeño, entonces no lo recuerdo. En cambio, en Italia sí hay bastantes más referéndums que en España y que en muchos otros países donde se recurre muy poco a esa herramienta. Pero bueno, Renzi, Matteo Renzi, que era, por cierto, es todavía el primer ministro más joven de la historia del país, de la historia republicana de Italia, pues se lo tomó esto como algo personal. Dijo, bueno, o sale lo que yo digo o me voy. Y claro, no ha salido al final lo que él decía. La verdad es que si miramos los datos, yo los miré el domingo por la noche a ver por cuánto había perdido, y a lo mejor no se tiene que ir luego, se ha perdido por poquito. Él perdió el referéndum por goleada. Tiene en concreto un 40-60, más o menos. Es decir, un 40% de síes por un 60% o 59 y pico por ciento de noes. Una buena parte del espectro político italiano estaba abiertamente por el no y había hecho campaña, de hecho, por el no. Que era lo mismo, en cierto modo, teniendo en cuenta que el propio Renzi había puesto toda la carne en el asador, pues era lo mismo que estar contra Renzi. Simplemente, el decir que no estas 2 últimas semanas en Italia al referéndum constitucional era lo mismo que decir que no al primer ministro.
Ya está, sin entrar en más líos ni meterse en más belenes. Es decir, si estoy en contra de la reforma, estoy en contra del primer ministro básicamente porque ha atado su cargo a esto. Así que, bueno, era una cosa que estaba claro, lo que se estaba votando en cierto modo. Era eso, era la permanencia de Renzi al frente del gobierno, simplemente. Y los italianos parece que han decidido que se vaya. Cuando un primer ministro, un presidente de gobierno, el presidente de una república, ata su puesto a al resultado de un referéndum, lo vimos con Cameron en el Reino Unido hace unos meses, pues es tan fácil, pongamos por caso, qué sé yo, que quiere ahora mismo Mariano Rajoy, somete a referéndum algo que no lo va a hacer, pero bueno, en el caso de que lo hiciese. Y dice meses antes, si sale que no me voy. Bueno, pues evidentemente todos los que queremos que Rajoy se vaya, iríamos como locos a votar que no, sin importarnos muy bien luego sobre el tema del que se estuviese votando. Eso para nosotros o para los que estuviésemos en contra de Rajoy, en mi caso estoy abiertamente en contra de Mariano Rajoy, pues a lo mejor en ese caso hacía una excepción y haría como el rey. El rey, no sé si lo sabéis, pero no vota nunca en las elecciones, pero sí en los referéndums. El tema es que hay muy pocos y, claro, pues se ha visto muy pocas veces votar al rey. Pero si buscáis referéndum de la Constitución o de la OTAN, en los años 80 veréis a Juan Carlos I cómo fue a votar allí con la reina y tal. El hecho es que a los italianos no les gustaba Renzi, o a la mayor parte de italianos no les gustaba Renzi, y yo creo que porque Renzi, a fin de cuentas, era el hombre de Bruselas. Bueno, el hombre de Bruselas, el hombre de Berlín, el hombre de Washington. Juncker se deshacía en elogios con él. No había más que verle. Para cualquier cosa era el gran candidato. Era el hombre del Eurogrupo y el hombre de Bruselas en Roma. Era nuestro hombre en Roma. Igual que Mariano Rajoy es su hombre en Madrid. Entonces, eso en un ambiente como el que hay tan antibruselino, no solo en Italia, sino prácticamente en todos los países de la Unión Europea, pues esas cosas cuentan. Lo mismo con Merkel. Se le veía como el hombre de Merkel. Curiosamente, Renzi era un líder digamos, de centro-izquierda, el Partido Democrático. Bueno, pues se construyó hace ya cosa de 10 años pues con los restos del naufragio del Partido Socialista Italiano y tal, un partido así más o menos de centro-izquierda. De hecho, el Partido Democrático está dentro de la Internacional Socialista, si no me equivoco. Creo recordar que estaba dentro junto con el PSOE, el SPD, etcétera, etcétera. Bueno, era el candidato de Merkel, el candidato de Juncker, así lo veían muchos italianos, e incluso el candidato de Obama. Hace un par de meses, creo que fue en septiembre o en octubre, no lo recuerdo, la última cena de Estado que dio Barack Obama en la Casa Blanca, tuvo como huésped de honor al propio Renzi. Le hizo ir a Washington y le homenajeó allí con una cena, la última que iba a dar en su segundo mandato. Bueno, eso es todo un honor. Muy pocos primeros ministros pueden decir yo fui el último que cenó, que tuvo el último invitado a una cena de Estado en la Casa Blanca de un presidente tan importante como es Obama, ¿no? Que ha tenido un tío de 2 mandatos. Bueno, Obama de hecho llegó a decir del propio... Esto lo recuerdo de haberlo leído entonces y lo he ido a buscar de nuevo, ¿no? Lo llenó de parabienes y de felicitaciones. Dijo algo así, que era como una promesa, la gran promesa europea, ¿no? Y que tenía un gran liderazgo progresista. Como podemos ver, Obama, como Zapatero, lo que toca lo arruina. Es decir, si antes dice que era una promesa, antes este tío se la pega. En fin, aunque eso tampoco no nos vamos a asustar. Es decir, hoy Renzi no es promesa, es historia, pero eso es lo normal en Italia. No vayamos a rasgarnos las vestiduras y a ponernos tremendos. En 70 años han tenido, no sé si es el número exacto, pero en torno a 60 gobiernos. Eso se dice de vez en cuando. Lo que sale así a grandes rasgos, sale aproximadamente un gobierno al año. Más o menos, aproximadamente. En ese mismo lapso de tiempo, en España, pues hemos tenido 9 gobiernos o 9 presidentes de gobierno. Bueno, en ese mismo tiempo, lapso de tiempo no mucho antes, desde el 39, lo echamos incluso 7 años antes. Es decir, presididos por Franco, Carrero Blanco, Arias Navarro, Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Son esos 9. Es decir, son tan pocos que es fácil aprendérselos de memoria.
Si tuviéramos que aprendernos la lista de los primeros ministros de Italia desde 1946, pues sería como la lista de los reyes godos, esa que obligaban a aprenderse en el colegio a los de la generación de mis padres, ¿no? Que se sabían todos los reyes godos, desde Ataulfo hasta Don Rodrigo. Bueno, pues más o menos, no sé, creo que eran unos 200 o 200 y pico, pues más o menos nos saldría una cosa así. Por lo tanto, el problema de Italia no es que cambie gobierno, que eso es algo bastante normal, según podemos ver a lo largo de su historia. El problema o problemas, yo creo personalmente, esto es una opinión mía, son otros bien distintos. El cambio de gobierno podríamos considerarlo como una consecuencia, es decir, una consecuencia no deseada de problemas más profundos que están en el fondo de la cuestión. Aunque quizá en cierto modo, si lo miramos, tampoco valdría, porque incluso Italia en su mejor momento del siglo XX, que probablemente fueron los años 50 y 60, también cambió de gobierno con bastante alegría. Es decir, lo llevan como implícito dentro del sistema político. De hecho, una de las motivaciones de Renzi para reformar la Constitución y retirar atribuciones al Senado era esa misma, era dotar de estabilidad al sistema político italiano, que de natural, por su propia arquitectura, es bastante inestable. Esos problemas a los que me refería antes, que tiene Italia y que no son el cambio de gobierno o que dimita un primer ministro, lo normal es que los primeros ministros dimitan allí con cierta frecuencia. Yo creo que ese, a grosso modo, el problema es otro. Digamos que Italia lleva 30 años en crisis. No es una crisis letal, ni una crisis terminal, ni se están muriendo de hambre, ni la gente se está echando en pateras al mar y emigrando, qué sé yo, a otro país, ¿no? Bueno, a Yugoslavia, es decir que no es ese tipo de crisis, pero sí una especie de atonía general. No sé si conocéis italianos, los que viváis en España debéis conocer unos cuantos, porque el país siempre estuvo lleno de italianos, y te lo pueden contar ellos, ¿no? Es que es como que el país va, bueno, de esa manera, una parte del país mejor que la otra, el norte mejor que el sur, pero... Es decir, es un país en el que la economía, por lo menos los últimos 25 o 30 años, cuando crece, lo ha hecho sin demasiado brío. Y el resto del tiempo es lo más parecido a un encefalograma plano. Los últimos 10 años, en concreto, han sido un horror. Se metió de lleno Italia, como todos los países, no de Europa, sino del mundo, se metió de lleno en la crisis financiera, sin haber tenido antes un periodo de crecimiento fuerte, como el que tuvieron los Estados Unidos, o la misma España, o el Reino Unido. Sin haber tenido en cierto, por decirlo de una manera, una burbuja. Que dices, bueno, la burbuja tuvo su parte mala, pero también tuvo su parte buena. Es que hubo unos años muy buenos, de gran crecimiento económico. En España lo que tuvimos es una especie de años mágicos y después el batacazo. Pero al menos estaban esos años mágicos, ¿no? En los que se pudo hacer muchísimas cosas, en los que sobraba el dinero, ¿no? Se pudo invertir en un montón de cosas. Pero es que países como Francia o como Italia no los tuvieron. Luego, cuando llega la crisis es todavía peor. Es decir, si miramos, por ejemplo, pues el desempleo es alto. No a los niveles andaluces o de las Islas Canarias, pero es alto. Especialmente entre los jóvenes. El desempleo juvenil en muchísimas partes de Italia es como el de algunas partes de España. Es decir, que supera con creces y tranquilamente el 40%. Luego, la deuda pública es tremendo. La deuda pública en Italia, si tuvieran el 100%, que aquí nos preocupamos y tal y nos parece un disparate, estarían contentos. Creo que ronda el 135%. Y el sistema bancario, bueno, hice una contracrónica hace unos meses con el Faso sobre este tema, que es un sistema bancario al borde mismo del colapso. Es decir, resumiendo, que el estado del país no es bueno. Y eso yo creo que prácticamente todos los italianos, si no directamente todos, lo saben. Y te lo reconocen abiertamente. Es decir, de ahí que muchos, o por lo menos unos cuantos, piensan que lo que hace falta es un salvador. En España, Italia necesita un salvador. Necesita a alguien que venga y que ponga de nuevo a funcionar este país, que lo arranque como si fuese una segadora. Vamos a arrancarlo y que esto de nuevo vuelva a ser la Italia de los años dorados. Y eso, bueno, es algo con lo que se puede
Si se habla con italianos, te lo cuentan. Algunos dicen, no, es que quizá haría falta, por suerte, ¿no? Son muchos, pues ya sabéis que no hay cosa peor que un salvapatrias. Pero bueno, si tenemos en cuenta que además han tenido 2 terremotos seguidos, 2 terremotos tremendos en el centro del país. Italia siempre tuvo terremotos, pero vamos, esta vez les han venido uno detrás del otro y han sido muy costosos en vidas humanas, en destrucciones y demás, ¿no? Claro, aquí aparecería una pregunta que quizá ya os estéis haciendo vosotros. Y es, ¿podría ser ese Salvador Beppe Grillo, el tipo este, el señor este ya, cómico, del movimiento 5 estrellas? Supongo que lo habréis llevado ya unos cuantos años, no es que no se puede decir que es un recién llegado. ¿Podría ser Beppe Grillo el Salvador que algunos italianos están buscando? Yo, permitidme que lo dude. Yo no creo que Beppe Grillo sea el Salvador, pero que no lo es ahora y que tampoco lo era hace 5 o 6 años cuando apareció. Él ya era muy famoso como cómico y tenía un blog muy famoso en Italia, pero cuando irrumpe en la arena política. Básicamente porque Beppe Grillo yo creo que no sería capaz ni de salvar a una hormiga de ahogarse en un vaso de agua. Esa es mi opinión personal. Y además es mayor. Beppe Grillo tiene casi 70 años. Sí, no está precisamente en la flor de la edad para ponerse no ya a gobernar el país, sino para insuflarle de una ilusión y de un gran proyecto de futuro. Yo no tengo nada contra los gobernantes mayores, es más, creo que los gobernantes deben de ser mayores y de tener cierta edad, pero claro, para empezar de cero, y sobre todo cuando quieres salvar a la patria, pues los salvapatrias, entre otras cosas, suelen ser jóvenes. Franco llegó al poder muy jovencito, vamos, tampoco con 20 años, pero podría tener unos 40. Lo mismo se puede decir del propio Mussolini o Hitler. Casi todos, el propio Fidel Castro, que se acaba de morir. Ese sí que llegó joven, realmente joven al poder. Cuando quieres salvar a la patria necesitas ser joven, necesitas tener muchos años y hacer planes dentro del curso de tu propia vida. Y respecto al movimiento 5 estrellas, aunque es cierto que conserva algo de atractivo entre una parte de la sociedad italiana, ya no es lo que era hace 3 años. De hecho, veréis que no dan tanto la paliza con él en la televisión. Acordaos, en 2012, 2013, continuamente estaban los corresponsales en Roma y en Milán diciendo, no, el movimiento 5 Stelle, bueno, esto se van a hacer con el poder, es el populismo italiano, tal. Si miramos los datos electorales, y claro, estos creo que llevan desde 2010. Si miramos los datos, se han presentado las elecciones del 2013, las generales que hubo, luego las europeas de 2014, las regionales se han celebrado, se han renovado todas las regiones en los últimos 4 años y ha habido elecciones municipales, lo que llaman allí creo que administrativas o así la llaman en Italia. Pues en las elecciones de 2013 tuvieron el 25%, que fue el partido revelación. De hecho quedaron los 3 partidos, el de Berlusconi, el democrático y estos quedaron casi igualados, al 20 y tantos % de ahí que hubo un bloqueo. Después de las elecciones, creo que fueron a principio de año, en febrero por ahí, de 2013, hace 3 años, bueno, va a hacer 4, ya estamos a finales del año, pues hubo un bloqueo muy similar al que hemos tenido en España durante 2016, que luego se deshizo de aquella manera. Bueno, pues tuvo un 25%. Pues que si nos vamos a las europeas de un año después, de 2014, que se celebraron en toda la Unión Europea, a mediados de 2014, pues ya tuvo un 21%. Y si miramos las regionales, cosa que he hecho a mirarla, pues no me las sabía ni había leído sobre ellas, porque de natural no suelo seguir los resultados ni las elecciones regionales en Italia. Bueno, pues he estado mirando un poco las que se celebraron en 2015, es decir, las más recientes. Y en 2015, el año pasado, hubo elecciones en el Véneto, en la Toscana, en Campania, en Apulia y en Liguria. Bueno, pues quitando a Liguria, todas, en el resto de regiones grandes, como podéis ver, la Toscana, por cierto, es de donde es Renzi, que fue alcalde de Florencia. Pues en el Véneto un 10%, en la Toscana un 15%, en la Campania, que es donde está Nápoles, un 17%, en la Apulia, donde está Bari, un 16%, y en Liguria un 23%. Pero claro, también tiene su explicación porque Beppe Grillo es genovés. Tienen, eso sí, eso es cierto, un par de ciudades grandes. Tiene la propia capital del país, que es Roma, con Virginia Raggi, y Turín, que hay otra tía que se llama Chiara Appendino. Por cierto, las dos están estupendas, podéis buscarlo por internet. Pero claro, de ahí no han pasado.
Y yo veo difícil que pasen, ¿eh? Porque el movimiento 5 Estrellas, a diferencia de Podemos o del Frente Nacional Francés, es un partido protesta, punto, nada más. Y se agota en la misma protesta. Yo, de hecho, lo llamaría, hace tiempo que no le sigo, pero cuando empezó sí me interesó un poco y tal, y anduve siguiendo y viendo lo que decían y lo que hacían, yo lo llamaría sin ningún problema el movimiento 5 cuñados, si eso fuese traducible al italiano, que dudo que sea traducible. No sé si los cuñados italianos son tan listos como los cuñados españoles. Creo que cuñado se dice muy parecido, coñato o algo así, creo. Es pues perfectamente transferible al italiano. Por si me escucha algún italiano, pues que lo sepa, que puede exportar a su país el término, porque supongo que sean tan pesados los cuñados en Italia como aquí. Bueno, pues si miramos estos del Movimiento 5 Estrellas, todo lo solucionan con democracia directa a través de Internet, ecología, antieuropeísmo y llamadas a acabar con la casta. Es decir, lo que viene siendo el cuñado progre de toda la vida, que hemos tenido que aguantar en alguna ocasión, que te empiezan a sacar y todo se resuelve por las mismas cosas. No, esto es una ciberutopía, que llegamos aquí, elegimos al presidente, los partidos ya no hacen falta, tal. Que sí, que todo muy bonito, pero bueno, pero vas a subir o a bajar los impuestos. ¿Cuánto dinero nos vas a quitar? Pero ¿y el tema de la justicia cómo lo resuelves? Porque un país, déjate de vainas, al final es que la justicia funcione bien. No, todos son cosillas de estas. Pero si rascas más, en el caso del Movimiento 5 Estrellas, quiero decir, si rascas más, lo que ves es que no hay nada. Podemos o el Frente Nacional tienen un proyecto. Bueno, malo o regular, lo que queramos, lo que más nos guste o nos disguste, pero un proyecto coherente dentro de sí mismo, aunque por intereses electorales, pues a veces no digan toda la verdad. Eso de Podemos lo hemos visto, ¿no? Vamos a travestirnos un poquillo de socialdemócratas para que no parezcamos comunistas, o los del Frente Nacional, que sale la Le Pen haciéndose una foto con un negro y tal, bueno, para que no piensen que somos racistas. Pero ese no es el caso de Grillo, ni del Movimiento 5 Estrellas. Entonces, cabría ya una última pregunta. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar ahora en Italia? Es decir, ¿caerá Italia en manos de un Benito Mussolini, como dicen muchos indocumentados? O como decían ayer muchos indocumentados, bueno, es el fin del país, aparecerá un Mussolini no sé de dónde, debajo de las piedras, y ya está, y la Unión Europea se ha acabado. Yo sinceramente no lo veo. Ahora el presidente, que se llama Sergio Mattarella, el presidente actual de Italia, los presidentes en Italia no es una república presidencialista, no olvidemos, no lo elige la gente, pues escogerá a otro, que no tengo ni la más remota idea de quién será. Pero tendrá necesariamente que parecerse a Mario Monti, que fue aquel candidato que estuvo hace unos años, cuando se acabó el berlusconismo, y necesitaban un tipo que arreglase aquello y que tranquilizase el ambiente. Y luego cuando se convoquen elecciones, que necesariamente ya tendrán que ser como muy pronto en 2017, o quizá más tarde, no olvidemos que Renzi no fue elegido en unas elecciones, ni siquiera su antecesor, que se llamaba Enrico Letta. El que ganó las elecciones del año 2013 por el Partido Democrático fue un tal Bersani, que no consiguió ser investido en ese bloqueo y nunca más se supo de él. Yo, de hecho, no tengo ni idea qué ha sido de ese hombre, a pesar de que ganó por poco, pues ganó las elecciones. Lo que no se van a repetir, pase lo que pase, es las elecciones de 2013. Eso está claro. Es decir, Berlusconi cumplió 80 años hace poco, este mismo año, en el mes de septiembre. Grillo está desgastado. Y el Partido Democrático, yo creo que más o menos ha dejado quemado ya su cartucho más joven y más prometedor, la promesa, que es Matteo Renzi, que podría volver indudablemente. En la historia de los primeros ministros de Italia se ve como uno forma gobierno y a la vuelta de 5 años vuelve a formarlo, etc. Cabría la posibilidad de que intente asaltar de nuevo el gobierno, decir, bueno, esta vez ya me presento, pero con un programa, tal. A fin de cuentas, él llegó aquí de puro rebote. Así que, bueno, no sé, habrá un nuevo reparto y, es decir, no serán estos, serán otros. Será comedia con nuevos actores. Lo que yo no sé es por quién estará formado. Ahora, casi os puedo garantizar que, como viene sucediendo en Italia en los últimos 70 años, nada en esencia cambiará.
Pues para terminar tengo un par de cositas, pero no sé si me va a dar tiempo meter las dos. Esa es la verdad, porque al final esto de Italia me ha llevado más tiempo del que pensaba. Bueno, la verdad es que hablo poco de Italia y es un país que me gusta mucho y pues si aprovecho, aprovecho. Y ya digo, bueno, pues voy a soltar todo el rollo. Más o menos lo dejo tutto posto, que se diría en italiano, hasta la próxima vez que vuelva a hacer un programa sobre temas italianos. La pena es que no llegan más a España excepto cuando hay un referéndum o alguna historia de estas gordas, o les quiebran todos los bancos. Bueno, tengo una cosa que me manda Jaime Llamas por correo a contracrónicapodcast@gmail.com y me hace una pregunta directa. Me pregunta que cómo veo los ayuntamientos del cambio en los próximos 3-4 años, que cómo va a ir la cosa. Pues Jaime, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal, no soy adivino, no lo sé, no sé cómo 3-4 años. Bueno, dentro de 4 años ya no estarán, o están, pero unos nuevos ayuntamientos y ya no serán del cambio necesariamente. Pero de aquí a las próximas elecciones, es decir, teniendo en cuenta que estamos prácticamente ya en el año 2017, pues van a enfilar su tercer año de gobierno después de su llegada, ¿no? De su asalto a los cielos en 2015, más luego 2016, pues 2017 su año central de gobierno. Hasta ahora la cosa no pinta muy bien, yo creo, pero no me puedo agarrar a ninguna encuesta, aunque en principio, ya sabéis, sobre todo desde este año las encuestas no valen gran cosa. Por lo que yo oigo, por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, que es Madrid, donde hay un ayuntamiento del cambio, la gente no está muy contenta por regla general. Es decir, Manuela Carmena tiene sus fans y tal, pero no es un alcalde especialmente querido, pues como si lo fue Tierno Galván en el pasado, o Álvarez del Manzano, e incluso Gallardón. A mí Gallardón nunca me gustó nada, pero bueno, la gente era otra época también, tenía dinero, construía cosas y tal, no se ve ese mismo entusiasmo. Luego hay otro factor en el caso de Madrid, y es que Manuela Carmena, pues ya llegó muy mayor, esta mujer era una jueza jubilada y no sé si querrá volver a repetir. Yo personalmente lo dudo, porque entre que tiene ya cierta edad y esto de la política me da que no le ha dado más que dolores de cabeza, pues se repartirán un poco la túnica. No tengo ni idea de quién presentará Podemos o ahora Madrid, o como se llame para entonces, al Ayuntamiento de Madrid, pues dentro de un par de años. No tengo, de verdad, ni la más remota idea. Ahora, las posibilidades de ganar que tiene, sobre todo ante un Partido Popular renovado en el que se hayan metido gente nueva, chicos más jóvenes, ya no está Esperanza Aguirre, etcétera, es decir, que tengan un discurso más tal, después de 4 años muy purificadores en la oposición, pues lo mismo. No olvidemos que las elecciones de 2015 las ganó Esperanza Aguirre, por poco, pero las ganó. De hecho, no gobierna porque le faltaron unos miles de votos para llegar a la mayoría absoluta. Eso respecto a Madrid. Respecto a Barcelona, pues todavía menos. Es decir, creo que Ada Colau es más popular allí que Carmena en Madrid. Pero el otro día, la semana pasada en Barcelona, lo preguntaba yo, ¿cómo veis esto? Y algunos me decían que no, que mucha gente está defraudada, que no es lo que ellos pensaban. Pero bueno, de todas maneras, en Cataluña, en general, en todas las ciudades, hay un elemento que no existe en Madrid, que es el tema del nacionalismo. Entonces, eso sí es un elemento distorsionador en general de las mayorías y las minorías electorales. Y ya respecto a otras ciudades, pues ya sí que me pierdo. Si me preguntas Valencia, Zaragoza, no lo sé. Si alguno de vosotros, sé que me escucháis desde ciudades del cambio, me podéis decir, pues os lo agradeceré, porque me gusta estar más o menos informado de todo y que luego cuando las cosas sucedan, pues pueda decir, no me toca empezar desde cero. Pero vamos, eso creo que es demasiado pronto, en serio, Jaime. No es mala pregunta y no es malo cuestionárselo ya tan pronto, pero vamos, yo no los veo, sinceramente te lo digo, no los veo por buen camino, entre otras cosas porque se han encontrado con que los ayuntamientos no son el cielo y no pueden hacer la revolución desde el ayuntamiento. Existe la ley de régimen local, no hay demasiado dinero que gastar, es decir, si hubieran llegado en 2006 todavía con la caja llena, bien, pero a estas alturas ya, que si el techo de gasto, que si además la mayor parte de ellos están en minoría y entonces no pueden pasar la mayoría absoluta en el pleno como pues hacía el PP o el PSOE en los buenos tiempos, ¿no? Es decir, aquí hago lo que me sale de las narices porque tengo la mayoría absoluta. Carmen no la tiene en Madrid, simplemente, y creo que Colau ganó, pero no tiene la mayoría absoluta en Barcelona, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Y por último, a ver si me deja algo de tiempo, pero poquísimo, nada, un par de minutos. No sé si es que, mira, estoy por dejarlo para mañana. Esto me lo envía David Salces y es lo tengo desde hace días y al final no le he podido dar ningún día, pues como es que esto da pie
es una mezcla entre Podenoticia y Pim Pam Propuesta. Es el tema este del Kichi que va a enseñar a las desempleadas de Cádiz a estimularse el clítoris para buscar empleo. Bueno, como veis ya me está empezando a entrar el descojono. Bueno, no lo trato porque me voy a enrollar y además quiero hacer unas cuantas coñas que invita totalmente la noticia y no me da tiempo a hacerlas. Así que hacemos lo siguiente. Además hoy es festivo en España porque es el día de la Constitución y no, la cosa es mejor algún día de diario. Puestos a reírse, que sea un día que tengas que trabajar y no un día de fiesta. Bueno, pues a ver si lo dejo aquí, me lo apunto en la libreta y lo dejo para mañana y ya hacemos todas las coñas que sean preceptivas. Entre tanto, ya sabéis, mañana estaré por aquí. Espero que mañana también estéis vosotros por aquí. Y bueno, ya veremos de lo que se puede hablar.